Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 50% algodón y 50% acrílico premium, y aunque me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros, voy a utilizar un gancho de crochet de 2.5 milímetros porque quiero que la puntada me quede bien cerradita. Cinta métrica, una aguja lanera, y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S y para esta talla estas cadenitas iniciales deben de medir 9 centímetros. Entonces colocamos la cinta métrica, sujetamos de extremo a extremo y las medimos. Estas cadenitas no debemos estirarlas ni nada, sino que así tal cual están las sobreponemos. ¿Sí? Para que tengan una referencia, esta medida corresponde a la medida que hay desde acá, desde la mitad del busto, o sea, desde el pezón hasta acá. Igualmente, si no lo estás realizando para ti misma, acá en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Bien, entonces para que tengan el conocimiento, yo acabo de realizar para los 9 centímetros 24 cadenas. Sí, pero como no todos utilizamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. Una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, sujetamos la última cadena que hicimos, hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas me van a contar como el primer punto alto. Para hacer el siguiente punto alto, enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet, o sea, en la última que sujetamos, traemos hebra. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, paso por 2. ¿Sí? De esta manera ya tengo 2 puntos altos porque, como les dije, las cadenitas cuentan como el primero. Enlazamos nuevamente y en la cadena siguiente traemos hebra, me quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2. De esta manera voy a seguir repitiendo un punto alto sobre cada cadenita disponible hasta llegar acá, a la primera cadenita que hicimos. Y de esta manera se ve lo que vamos a considerar nuestra vuelta base. Sí, recuerden que habíamos comenzado con 24 cadenas, ¿verdad? Aquí pudiéramos decir que tenemos 25 puntos altos porque las 2 cadenitas dijimos que la íbamos a contar como el primer punto, ¿sí? Solo para hacer la vuelta base. Ahora, donde están las 2 cadenitas, en la parte de acá, con un marcador de puntadas, las vamos a tomar de esta manera. ¿Sí? Vamos a atrapar esas 2 cadenitas que habíamos dicho que contaban como el primer punto, ¿sí? Ahora, para comenzar la primera vuelta como tal, no la vamos a considerar. Eso quiere decir que tengo en total 24 puntos altos, que es la misma cantidad de cadenitas con las que comencé, ¿sí? Ahora, como yo voy a realizar acá un cambio de color, voy a cortar esta hebra. Para cortarla hago una cadenita, saco un poquito larga, corto, esto lo ajusto. Entonces tomamos el siguiente color, en mi caso va a ser este crudo, y siempre que comienzo a mí me gusta hacer un nudo deslizado. Y ahora para realizar el cambio de color, entonces acá en el último puntito que hicimos, ¿sí? Allí atravesamos la aguja. Esta colita de hebra que está aquí vamos a aprovechar de llevarla casi al frente para de una vez ocultarla. El nudo deslizado está acá, lo atravesamos, pasamos el nudo, ajustamos, tomamos bien estas 2 hebras, las pasamos hacia acá hacia enfrente para irlas ocultando de una vez. Entonces, una vez que estemos acá, hacemos las 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas me van a contar como el primer punto alto. Giramos. Fíjense que tengo las 2 hebras acá y las voy a ir ocultando de una vez. Enlazamos. Voy a colocarlas acá para que puedan ver bien. Para comenzar a tejer, fíjense, no voy a tejer en este agujerito que es la base de las cadenas, y las cadenas ya las estoy contando como punto. Sí, voy a comenzar en el siguiente. Fíjense, aquí salen las cadenitas y aquí comienza el siguiente punto.
Me traigo las dos hebras para irlas ocultando y comienzo a tejer. Ya tengo 2 puntos altos, sigo tejiendo un punto alto sobre cada punto alto y fíjense que voy ocultando las hebras. Sí, entonces si tenía 24 cadenas y acá estoy contando 24 puntos, voy a tejer también 24 puntos altos con este nuevo color. ¿Sí? Tengo que tener 24 puntos altos hasta llegar a acá. Acá ya adelanté un poco, fíjense, me traje las hebras hasta acá. Entonces, como ya las oculté por puntos suficientes, pueden ser unos 10, 12 puntos. Entonces, lo que puedo hacer ya es cortarlas. Para cortarlas, fíjense, aquí están las dos hebras. Tiro de ellas un poquito y corto. De esta manera voy ocultando de una vez las hebras. ¿Sí? Sigo tejiendo los puntos altos de forma normal y aquí ya me estoy acercando. Fíjense, tejo el último punto alto en el último agujerito disponible antes de las cadenas. Aquí hago el punto alto y aquí, como les dije, tengo la misma cantidad de puntos altos que cadenitas con las que comencé. ¿Sí? Ahora, para comenzar a darle forma a esta copa, retiramos el marcador. Y allí donde teníamos el marcador vamos a hacer el aumento. Y ahora para realizar el aumento enlazamos y acá donde teníamos las dos cadenitas, fíjense en la parte de acá, las tomamos completas, traemos hebra y el aumento va a consistir en 5 puntos altos. ¿Sí? El aumento va a ser el mismo para todas las tallas. Entonces hacemos 1, 2, hacemos el tercero. Cuando finalicemos el tercer punto alto, allí vamos a colocar el marcador. ¿Sí? Vamos a colocarlo de una vez para no perder la puntada central. Entonces aquí en el tercer punto alto colocamos el marcador. Ya llevo 3 de los 5 puntos altos del aumento. Fíjense que estoy atrapando las dos cadenitas. Hago el punto alto número 4. Y el punto alto número 5 del aumento. Bien, ahora lo que voy a seguir es tejiendo puntos altos en la parte de acá. Si tenía 24 puntos altos antes del aumento, debo de tener también 24 puntos altos después del aumento. Entonces, enlazamos y siempre el primer puntito lo comenzamos acá. Él algunas veces se esconde, pero fíjense, allí está el punto alto. Y allí está el otro lado de la cadenita. Entonces atravesamos y comenzamos a tejer allí los puntos altos. Seguimos repitiendo y aquí ya voy a finalizar. Hago el último punto alto en el último espacio disponible. Y de esta manera se ve la primera vuelta. Sí, voy a hacer nuevamente el cambio de color. Entonces hago una cadenita, saco un poquito larga, corto. Ahora para comenzar lo que va a ser la segunda vuelta, con el nuevo color, como les comenté, yo hago siempre nudo deslizado y para comenzar, fíjense, aquí en el último punto, en el último puntito que hicimos, repetimos exactamente el mismo que hicimos cuando cambiamos el color acá. Atravesamos el crochet en el último puntito disponible, esta hebra tratamos de que quede acá enfrente, pasamos el nudo, ajustamos. Entonces para comenzar esta segunda vuelta, ya habiendo atravesado el nudo deslizado, hacemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto, giramos y repetimos. Tratamos de ir ocultando estas hebras. Entonces enlazamos y comenzamos a tejer los puntos altos de forma normal. De esta manera me va a ir quedando. Sigo repitiendo hasta llegar a donde está el aumento. De aquí en adelante, a partir de la segunda vuelta, se nos van a ir incrementando 2 puntos altos de cada costado. ¿Sí? Si aquí tenía 24 puntos altos antes del aumento, ahora en esta segunda vuelta debo de tener 26 puntos altos antes del aumento. Bien, y aquí ya estoy llegando al último punto antes del puntito que tiene el marcador, fíjense. Tejo ese último punto
Y siempre si están comenzando les recomiendo que vayan contando los puntitos para que se aseguren de que vayan haciendo los aumentos correctamente. Sí, entonces una vez que estamos acá, fíjense, retiramos el marcador y allí donde teníamos el marcador volvemos y repetimos nuevamente el aumento. Sí, el aumento, como les dije, son 5 puntos altos dentro de este mismo agujerito. 3. Siempre que finalizo el tercer punto alto, vamos a colocar allí el marcador para no perder la puntada central. Llevamos 3, hacemos el punto alto número 4 y número 5 correspondientes al aumento. ¿Sí? Ahora, si en la parte de acá tenía 26 puntos altos antes del aumento, en la parte de acá debo de tener también 26 puntos altos después del aumento. Voy a tejer el penúltimo punto alto acá sobre el último agujerito disponible. Y el último punto alto como tal, siempre en cada vuelta, fíjense, aquí están las dos cadenitas con las que habíamos comenzado la vuelta anterior. Sí, fíjense, 1 y 2. Aquí sobre la segunda cadena siempre vamos a tejer el último punto alto. Bien, finalizamos la vuelta, cortamos la hebra porque vamos a seguir repitiendo el cambio de color y de esta manera se ve la segunda vuelta. Sí, de ahora en adelante lo único que vamos a hacer es repetir. Hacemos el cambio de color, tejemos un punto alto sobre cada punto alto. Siempre que lleguemos al aumento, aquí en el puntito central vamos a tejer 5 puntos altos. Seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto y así vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta tener la medida de ancho y de alto necesaria para cada talla. Bien, y fíjense, de esta manera se ve la copa con los cambios de color. Acá, antes de continuar, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 7 vueltas. ¿Sí? Recuerden que yo estoy realizando una talla S. Y esta talla S mide en la parte de acá, bueno, debería de medir aproximadamente 14.5 centímetros en la parte de acá. Fíjense, aquí tengo 14 centímetros. Y de largo la estiramos bien. Y de largo debería medir entre 15 y 15.5 centímetros. Fíjense, aquí tengo los 15.5 centímetros. ¿Sí? Entonces, si lo están realizando para ustedes mismas, aprovechen de probárselo y les debería quedar así. Fíjense, tienen que asegurarse que les cubre prácticamente todo el busto. Bien, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de la copa de ancho y de alto para cada talla. Bien, entonces, una vez que tenemos nuestra copa lista, vamos a determinar de una vez cuál va a ser el derecho y cuál va a ser el revés de la copa. Este lado, vamos a decirlo así, este lado en el que la vuelta inicial, los puntos están por el derecho. Fíjense cómo se ven. ¿Sí? Si lo vemos por el revés, fíjense cómo se ven desde el revés. Pero yo voy a tomar este lado como el derecho de la copa, ¿sí? O sea, lo que va a quedar visible. Ahora vamos a tejer una parte que va a salir desde acá y va a llegar casi hasta la espalda. Yo voy a continuar con este color. Hacemos como siempre el nudo deslizado. Y fíjense, teniéndola así desde el derecho, desde lo que consideramos el derecho, voy a comenzar a tejer en la parte de acá. Entonces, acá lo que somos las talla S y la talla M, vamos a dejar 1, 2 y 3 vueltas. ¿Sí? Fíjense, desde el derecho dejo estas 3 vueltas y atravieso la aguja acá. En el comienzo de la vuelta número 4. ¿Sí? Las tallas L y XL dejan una vuelta más y comienzan en la siguiente. Y aquí vamos a atravesar la aguja, pasamos el nudo, ajustamos, hacemos como siempre 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto y vamos a tejer desde acá hacia acá puntos altos. ¿Sí? Entonces enlazamos, fíjense como acá no tenemos un punto disponible, no tenemos un punto como tal sobre el cual tejer, aquí los puntitos están de costado. Entonces vamos a tejer un punto alto, fíjense que voy ocultando esta hebra, vamos a tejer un punto alto en cada uno de los espacios que nos vayamos encontrando. Enlazamos y fíjense, voy a tejer un punto alto en cada uno de los agujeritos que tengo disponible.
enlazamos y fíjense, no vamos a atravesar los puntos completos, ¿sí? Sino que los vamos a atravesar por la mitad. Fíjense, aquí está el agujerito, atravieso el punto alto desde la mitad. Enlazo, aquí tengo un punto, este viene siendo una cadena, aquí se me va presentando el otro. Y de esta manera me debe de ir quedando. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá. Y cuando lleguemos al final, fíjense, esto se ve de esta manera. ¿Sí? La copa va a ir así. Ahora vamos a tejer desde acá hasta acá. Yo voy a mantener el mismo color. Ustedes si quieren pueden hacer el cambio de color. Entonces hago 2 cadenitas. Solo para que tengan una referencia, yo acabo de realizar acá 27 puntos altos. Bien, giramos. Y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Y bien chicos, aquí estoy llegando al final de lo que será la última vuelta. Hago como siempre la cadenita, saco un poquito larga. Cortamos. Esto lo ajustamos y fíjense, esto se ve de esta manera. Aquí está la copa y la tira que acabamos de realizar. Entonces, si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probárselo. Esto lo posicionamos, fíjense, esto va a ir así. Y la tira que acabamos de tejer tiene que quedar acá hacia la espalda a unos 4 o 5 centímetros antes del centro. ¿Sí? Fíjense, midiéndola bien estiradita. Y bien, entonces para que tengan la referencia, yo acabo de realizar 21 vueltas y estas 21 vueltas mide, vamos a medir desde acá, desde la punta hasta acá. Vamos a colocarlo así, porque esto debemos medirlo bien estiradito. Entonces lo colocamos acá, lo estiramos bien y acá mide 38 centímetros, ¿sí? Esto para una talla S. Bien, entonces como ya tenemos este lado listo, vamos a realizar la otra copa exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Vamos a hacer todo, pero cuando estemos llegando acá a la última vuelta, antes del aumento, nos vemos allí para de una vez hacer la unión de las copas. Y bien chicos, aquí estoy en el aumento de la última vuelta. Entonces fíjense, esta copa se ve así, exactamente igual. Vamos a aprovechar de hacer la unión de las dos copas. ¿Sí? Entonces para hacer esta unión, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí en el centro, donde va el aumento, quitamos el marcador. Hacemos el primero de los 5 puntos altos. Hacemos 1, ¿sí? Vamos a hacer la unión en 4 puntos. Entonces hacemos 1, retiramos la aguja, buscamos acá en el centro, fíjense, si aquí está el centro, este es el punto número 3, buscamos el punto número 2. ¿Sí? El punto número 2 es el que está aquí al lado. Antes de hacer la unión, fíjense, asegúrense de posicionar las dos copas en la misma dirección. ¿Sí? Que las dos estén hacia el derecho. Fíjense, no vaya a ser que una les quede por el revés y otra por el derecho. Y seguimos. Entonces aquí está. Si este es el punto número 3, vamos a buscar el punto número 2 que viene siendo el de al lado. ¿Sí? Retiro de aquí el marcador. Voy a pasar el arito con el que estoy tejiendo, lo paso hacia acá, hacia el frente, enlazo y hago el punto número 2. ¿Sí? Retiro la aguja, donde teníamos el marcador, ese es el punto número 3, atravieso la aguja, paso el arito con el que estoy tejiendo. Allí mismo voy a tejer el punto número 3. ¿Sí? Retiro nuevamente. Aquí, perdón chicos, yo les dije que íbamos a hacer la unión en 4 puntos, pero no. La unión se hace en 3 puntos. ¿Sí? Ya llevamos 2. Atravesamos la aguja. Pasamos el aro con el que estamos tejiendo. Enlazamos allí mismo, fíjense que aquí esto queda bien pegadito, ¿sí? Que no quede muy suelto. Enlazamos, tejemos el punto número 4 correspondiente al aumento.
Y de esta manera ya tengo la unión de 3 puntos, ¿sí? Hice la unión en el punto número 2, en el número 3 y en el número 4. Ahora vamos a tejer el punto número 5 sin hacer unión acá. Entonces enlazamos y hacemos el punto alto número 5 correspondiente al aumento, ¿sí? Seguimos tejiendo de forma normal los puntos altos acá para finalizar la vuelta. Y bien chicos, una vez que finalicemos la vuelta, fíjense así quedan nuestras copas. Ahora vamos a tejer esto mismo en la parte de acá, ¿sí? Pero fíjense, las posicionamos desde el derecho, las tenemos desde el derecho, y para tejer en la parte de acá, fíjense que llegan hasta acá porque esta va a ser la parte de abajo del top. Esta, que es la parte que no tejimos, va a ir hacia arriba. Entonces en este costado tenemos que comenzar a tejer desde acá, desde la puntita, y tenemos que llegar hasta acá. Recuerdan que habíamos dejado 3 vueltas, teníamos que llegar hasta acá. Y bien chicos, aquí estoy finalizando el otro costado. Fíjense, exactamente igual. Ahora tenemos que tejer en la parte de abajo, ¿sí? Pero como la parte de abajo es la que se ve así, recuerden que donde dejamos las vueltas es la parte superior del top. Y yo finalicé aquí en la parte de arriba, voy a tener que cortar la hebra, ¿sí? Si ustedes quedaron en la parte inferior, o sea en la parte de abajo, no es necesario cortar la hebra. Entonces yo voy a tejer con este mismo color solo la primera parte. Hago el nudo deslizado, comienzo acá, busco el último puntito disponible, paso el nudo, aprovecho para ir ocultando las hebras, ajusto, hago las 2 cadenitas y voy a comenzar a tejer puntos altos en la parte de acá hasta llegar a acá, ¿sí? Como aquí no tengo un punto definido sobre el cual tejer, vamos a hacer exactamente igual como hicimos acá en el costado. Y bien chicos, aquí estoy llegando al último punto antes de comenzar el primer punto de la copa como tal. Fíjense, lo único que hice fue tejer los puntos altos. Sí, entonces en la parte de acá de la copa, como le vamos a dejar una abertura acá en el centro, recuerden que cuando comenzamos, en mi caso, yo hice 24 cadenas. Sí, entonces comenzando acá, desde el primer puntito, voy a tejer 24 puntos altos. Comienzo aquí, fíjense dónde está el primer punto de la copa, del final de la copa. Hago el punto número 23 y 24. ¿Sí? Fíjense. Ahora estamos acá. Este es el espacio que vamos a dejar aquí en el centro. Ahora, para saber dónde comenzar en la parte de acá, fíjense, vamos a contar los mismos 24 puntos desde acá. 1, 2, 3 y 24. En ese puntito número 24 voy a colocar un marcador, porque allí es donde voy a comenzar a tejer en este lado. Y ahora voy a contar los puntos altos que tengo acá hasta aquí, hasta la unión. Tengo 1, 2, 11 y 12 puntos. ¿Sí? Quiere decir que para poder dejar la separación acá, aquí tengo 12 puntos y aquí también debo de tener la misma cantidad, ¿sí? Los mismos 12 puntos. Vamos a tejer las 12 cadenas que corresponde a los 12 puntos de este costado. ¿Sí? Entonces hacemos 12 cadenitas. 12 cadenas, por supuesto 12 en mi caso, ¿sí? Ustedes cuenten la cantidad de puntos hasta acá, hasta el último disponible. Entonces ya tengo las 12 cadenas que son hasta acá, voy a tejer otras 12 cadenas más que son las que representan este costado. Y una vez que finalicemos, entonces vamos a comenzar a tejer los puntos altos acá. Fíjense, estamos así y lo que vamos a hacer es la unión en este costado. Enlazamos para comenzar los puntos altos. Aquí donde está el marcador lo retiro. Traigo la hebra y hago allí el primero de los 24 puntos altos. ¿Sí? Entonces sigo tejiendo los puntos altos de manera normal. Aquí tejo los 24 y continúo tejiendo hasta llegar a acá. Bien,
Y bien chicos, entonces les cuento lo que acabé de realizar. Terminé de tejer los puntos altos hasta llegar acá, hice el cambio de color exactamente igual como les enseñé y ahora estoy tejiendo esta vuelta en este tono. Sí, yo voy a hacer la bandita que voy a hacer acá, esta de acá en este solo color. Entonces, seguí tejiendo los puntos altos de manera normal y como acá tenemos las cadenitas, fíjense las cadenitas se ven así por el revés. Entonces enlazamos y simplemente en cada cadenita vamos a tejer un punto alto. Y así como yo las tengo por el revés, fíjense, se nota en cada agujerito donde voy a tejer el punto alto. Sigo tejiendo un punto alto en cada cadenita y luego completo la vuelta con puntos altos hasta llegar acá. Cuando lleguemos hasta acá con los puntos altos, los contamos porque tenemos que asegurarnos de tener una cantidad de puntos altos impar. Y bien chicos, aquí yo ya estoy llegando al final, me faltan los últimos 2 puntos y acabo de contar. Sí, entonces yo tengo 149 puntos, hago este que viene siendo el 150 y el último punto lo tejo sobre la segunda cadenita para tener el punto 151. Sí, lo importante es tener una cantidad de puntos altos impar. Entonces, si ustedes aquí tienen puntos pares, lo que pueden hacer es no tejer este último puntito y ya, no ha pasado nada. Bien, ahora para comenzar a hacer este acabado en la banda de acá, yo voy a trabajar con el mismo color, hacemos 2 cadenitas, giramos y acá vamos a trabajar en puntos altos en relieve, tanto por delante como por detrás. Entonces, para hacer el primer punto alto en relieve por delante, enlazamos y fíjense, aquí está el último punto, en el de al lado, tomamos el puntito completo, ¿sí? Si yo lo volteo, fíjense que atrapé el punto completo. Lo atrapo así y desde acá saco el punto alto en relieve por delante. Ahora tengo que hacer el punto alto en relieve por detrás. Vamos a hacer así, uno por delante, uno por detrás, uno por delante, uno por detrás. Para hacer el de por detrás, enlazamos y tomamos el punto, lo vamos a atrapar pero desde atrás, ¿sí? Fíjense el movimiento que estoy haciendo. Enlazo, sujeto acá y voy a atrapar el punto, el siguiente, pero de esta forma. Fíjense, ahí lo atravesé, si hago así se ve el punto completo y desde acá atrás, ya que se me salió la hebra, desde acá atrás hago el punto alto en relieve por detrás y ahora nos corresponde tejer el punto alto por el frente. Entonces enlazamos, individualizo el punto, lo tomo completo, lo atrapo y hago el punto alto en relieve por delante. Enlazo nuevamente, individualizo, fíjense, este es el que acabé de realizar, me corresponde tejer este y ahora me corresponde hacer el de atrás, ¿sí? Finalicé el de adelante, individualizo el punto, entonces enlazo y desde atrás traigo la hebra y allí hago el punto alto en relieve por detrás. Sí, aquí al comienzo casi no se va a notar, pero a medida que vayamos avanzando vamos a percibir bien el detalle que vamos a hacer acá. Vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo en todos los puntos hasta finalizar esta vuelta. Y bien chicos, aquí estoy finalizando la vuelta, entonces me quedan los últimos 2 puntos. Sí, acabo de realizar el punto en relieve por detrás, en este voy a hacer el relieve por delante. Y acá en el último punto, que vienen siendo las 2 cadenitas, voy a tejer sobre la segunda cadena un punto alto de forma normal. Bien, de esta vuelta, fíjense, así se va a ir viendo este acabado en la parte de acá. Ahora vamos a seguir repitiendo. Estando acá para comenzar la siguiente vuelta, hacemos 2 cadenitas, giramos y ahora para mantener el mismo acabado, porque lo que queremos es que esto se vea como líneas, entonces, en la vuelta de acá, fíjense, si nos damos cuenta, el punto en relieve está por aquí por detrás, ¿sí? Lo individualizo, está por detrás, entonces hacemos punto alto en relieve por detrás, el que se ve desde atrás, y punto alto en relieve por delante, mantenemos el que se ve aquí adelante, ¿sí? Fíjense, se los individualizo bien, ahí se ve el de atrás
y aquí se ve el de adelante. Entonces, como la vuelta anterior la finalizamos en punto alto en relieve por delante, al colocarla acá y tejer la siguiente vuelta, ese punto nos corresponde hacerlo en punto alto en relieve por detrás. Enlazamos, fíjense, lo tomamos completo desde atrás y allí hacemos el punto alto. ¿Sí? Ahora nos corresponde en relieve por delante, lo mantenemos y seguimos repitiendo. Eso es en realidad lo que vamos a hacer en la parte de acá. Siempre vamos a mantener en relieve por detrás los que se ven desde atrás, ¿sí? Se los enseño acá, fíjense, lo individualizo. Si lo volteo, allí está el punto en relieve. Hacemos desde atrás los que se ven desde atrás y desde adelante los que se ven desde adelante. Vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta tener este ancho de la banda deseado. Sí, yo voy a hacer como unos 4 centímetros aproximadamente. Y de esta manera nos quedó la parte de la banda. Fíjense, se ve así. Solo para que tengan una referencia, yo hice 7 vueltas. Y estas 7 vueltas me dan un ancho de 4 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien, pueden hacer 4 o 5 centímetros dependiendo del gusto de ustedes. Ahora, para hacer el acabado final, nudo deslizado y comienzo acá. Hacemos 2 cadenitas que cuentan con el punto alto, una cadenita adicional que va a ser la cadena de separación, enlazamos y vamos a realizar el punto casitas. ¿Sí? Vamos a hacer el punto casitas, solo que vamos a mantener este punto en relieve. Entonces, nos saltamos este primer punto y comenzamos acá haciendo el punto casitas en punto alto, relieve por delante. Hacemos el punto, una cadena, enlazamos, saltamos el que es en relieve por detrás, hacemos únicamente los que son en relieve por delante. Punto alto, cadena, salto, hago el punto, punto alto, cadena. Y bien chicos, aquí ya me estoy acercando al final, entonces antes de finalizar vamos a contar los cuadritos, ¿sí? Porque tenemos que asegurarnos de tener una cantidad de cuadritos impar. Por cierto, una cosita que se me olvidó comentarles es que esta vuelta debemos hacerla por el lado que consideramos el derecho. ¿Sí? Tenemos que hacerla desde el derecho porque si la hacemos desde el revés, fíjense, me va a quedar un relieve. Y bien, hasta este cuadrito tengo 73, ¿sí? Pero como necesito una cantidad impar, si yo hago el último cuadrito voy a tener entonces 74. Para completar la cantidad impar, lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Aquí ya tengo la cadena, enlazo. En este último punto en relieve, hago el punto alto, lo que tendría el cuadrito número 74. ¿Sí? Vuelvo y hago una cadena, enlazo y en este punto, en el último puntito que tenemos acá, sobre la segunda cadenita, no importa que me queden unidos, hago el último punto alto y de esta manera se me forma el espacio número 75. ¿Sí? Ahora vamos a determinar el centro. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a contar 11 cuadritos. Fíjense, aquí está el central. Comenzamos a contar 11 cuadritos. 11. En este cuadrito número 11 vamos a colocar otro marcador. En cada espacio que coloquemos un marcador es donde vamos a hacer un abanico. ¿Sí? Seguimos repitiendo. 11 cuadritos más, sin contar este, por supuesto. 11, el cuadrito número 11 estaría aquí, pero si coloco aquí el marcador no me va a dar el espacio para cerrar, entonces lo voy a dejar así. Sí, yo tengo que tener que me sobre en la parte de acá por lo menos 10 espacios. Y no tengo 10 espacios, fíjense, si yo coloco el último marcador aquí, me sobran 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces lo voy a dejar así, con estos marcadores nada más. Y ahora voy a repetir lo mismo del otro lado. Entonces, como pueden ver, yo voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 abanicos, lo que está súper bien. Sí, entonces para comenzar a hacer estos abanicos, y bien, entonces para comenzar este acabado final, estamos acá, hacemos una cadenita, giramos y acá donde tejimos el último punto alto, en este agujerito, en el primero vamos a realizar un punto bajo. ¿Sí? Entonces vamos a realizar luego del punto bajo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4.
Aquí nos saltamos este punto y en el siguiente vamos a tejer un punto bajo. Repetimos 4 cadenas, saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá, casi a donde tenemos el marcador. Y aquí ya me estoy acercando, fíjense a donde está el marcador. El marcador está acá. Sí, entonces me voy a pasar este punto alto y voy a tejer directamente en el centro del cuadrito. Sí, porque allí es donde vamos a comenzar el abanico. Entonces, luego de este punto bajo hacemos una cadenita de separación y aquí donde tenía el marcador voy a tejer un punto alto, una cadena, el segundo punto alto, cadena de separación y un tercer punto alto. ¿Sí? Siempre finalizamos de la misma forma en la que comenzamos, entonces como comenzamos con una cadenita, finalizamos con esa cadena. Y para comenzar en la parte de acá, fíjense en los cuadritos, recuerdan que este me lo salté y comencé aquí en el centro, ¿sí? Entonces acá como que también me salto este punto alto y comienzo en el siguiente, haciendo punto bajo. De esta manera, fíjense, el comienzo del abanico se va a ver así. Ahora, como ya vamos a trabajar en la parte central, ya no estamos acá en el costado, en lugar de 4 cadenitas, vamos a realizar 5 cadenas. 5 cadenas y repetimos. Saltamos punto, punto bajo. Hacemos lo mismo pero con 5 cadenas. 5 cadenas, saltamos un punto, punto bajo y aquí ya me estoy acercando al otro marcador, fíjense, lo retiro. Entonces repetimos exactamente lo mismo, hacemos la cadenita de separación, me salto este punto alto y voy a trabajar directamente en el agujerito donde tenía el marcador y voy a repetir lo que hice acá. 3 puntos altos separados con una cadenita. Ahora acá, entre este abanico y este abanico debemos tener 4 agujeritos. Fíjense, 1, 2, 3 y 4. Vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo desde este abanico hasta este abanico acá. Hacemos lo mismo acá, acá y acá. Cuando lleguemos acá para finalizar, fíjense como ya estamos en el borde, recuerden que vamos a hacer únicamente 4 cadenas. Para finalizar de la misma manera en la que comenzamos. Y aquí ya estoy llegando al final. Recordemos que siempre debemos finalizar de la misma forma en la que comenzamos. ¿Sí? Entonces finalizo con 4 cadenas y aquí sobre el primer punto bajo hago un punto bajo. ¿Sí? De esta manera, fíjense, se ve la segunda vuelta. Allí están los abanicos donde se me van a ir formando. Ahora, para comenzar la siguiente vuelta, hacemos una cadenita, giramos y ahora vamos a comenzar a tejer en los centros del agujerito. ¿Sí? Ya no vamos a tejer sobre los puntos como tal, sino en el centro. Entonces, acá, siempre que comencemos, vamos a tratar de hacer un punto bajo. Hago el punto bajo y para tejer en este agujerito no voy a hacer las 4 cadenas, sino que voy a hacer 3. Solo para que este agujerito no se me vaya a ensanchar. ¿Sí? Solo hago 3 cadenas. Aquí sí comienzo a tejer 4 cadenas porque recordamos que estamos en el borde. 1, 2, 3, 4. En el centro del agujerito, punto bajo. 1, 2, 3, 4. En el centro del agujerito, punto bajo. Sigo repitiendo hasta llegar acá, al agujerito antes del marcador. Y aquí ya llegué al último cuadrito, fíjense, el último agujerito antes de donde comenzó el abanico. Acá en el abanico, fíjense, tenemos 4 agujeritos, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, el de las separaciones de las cadenas. Entonces, aquí, sin hacer cadena de separación ni nada, enlazamos y en cada agujerito vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas. En el cuadrito siguiente hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas.
Seguimos repitiendo en cada agujerito. Aquí finalizo los dos puntos altos. Y fíjense, ahora debo de tener 1, 2, 3 y 4 grupos de 2 puntos altos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Como finalizamos de la misma manera en la que comenzamos, aquí teníamos un punto bajo y no hicimos cadena de separación ni nada. ¿Sí? Finalizamos los 2 puntos altos y en el agujerito siguiente hacemos el punto bajo. Y como aquí ya no estoy en el borde, vuelvo y tejo ahora 5 cadenas. Aquí sí voy a mantener las 5 cadenitas. Y llego a donde está el otro abanico. ¿Sí? Cuando lleguemos al otro abanico repetimos exactamente lo mismo. Cerramos y fíjense. Ahora acá entre abanico y abanico debemos de tener 3 agujeritos. Bien, seguimos repitiendo hasta llegar acá al último agujerito. Y bien, aquí ya estoy en el último cuadrito, fíjense en el último agujerito, aquí está el último abanico, entonces finalizamos de la misma manera en la que comenzamos. Hacemos las 4 cadenas, punto bajo, y recordamos, fíjense que aquí en el comienzo habíamos hecho las 3 cadenitas, punto bajo y luego sí 4 cadenas. ¿Sí? Aquí me queda un agujerito chiquitito. Entonces luego de este punto bajo hago 3 cadenas y hago punto bajo sobre el punto bajo. De esta manera completamos esta vuelta. Fíjense, así se nos debe de ir viendo. Ahora, para hacer la siguiente vuelta, entonces, como siempre, comenzamos con una cadenita, giramos y para mantener este borde, entonces, hacemos el punto bajo sobre el punto bajo. Y como aquí tenemos un agujerito chiquitito, este lo vamos a saltar y vamos a pasar directamente a este agujero. ¿Sí? Mantenemos las 4 cadenas, punto bajo, me queda así, fíjense. 4 cadenas, seguimos repitiendo hasta llegar acá, al agujerito antes del abanico. Y cuando lleguemos acá al abanico, fíjense lo que vamos a hacer es irlo agrandando. Entonces enlazamos, fíjense, aquí están los 2 puntos altos, este es el agujerito del punto bajo, aquí están los 2 puntos altos y vamos a comenzar a hacer un aumento. El aumento se hace en el primer punto alto. El aumento son 2 o más puntos dentro de un agujerito. Entonces aquí en este primer punto alto hacemos 2 puntos altos. De esta manera completamos el aumento. Hacemos un punto alto sobre el punto alto de al lado. Y de esta manera, fíjense, de 2 puntos que teníamos acá, ahora tenemos 3 puntos altos. ¿Sí? Mantenemos las 2 cadenitas. Y repetimos lo mismo en el siguiente grupo de 2 puntos altos. Hacemos un aumento en el primero y al finalizar el último grupo, fíjense, aquí están los 3 puntos altos, pasamos al agujerito siguiente y hacemos un punto bajo. ¿Sí? De esta manera, fíjense cómo se va a ir aumentando el abanico. Ahora aquí repetimos lo que hemos tejido hasta el momento, 5 cadenas y luego de este punto bajo repetimos en el siguiente abanico lo que acabamos de hacer acá. Y aquí ya estoy finalizando el segundo abanico. Fíjense, ahora entre abanico y abanico vamos a tener 2 agujeritos. ¿Sí? Seguimos repitiendo exactamente lo mismo hasta finalizar. Cuando lleguemos acá al final hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá al comienzo. Bien. Y bien chicos, aquí ya finalicé la vuelta. Fíjense cómo me van quedando los abanicos hasta el momento. ¿Sí? Ahora para hacer la siguiente, aquí cerramos. Aquí finalicé de la misma manera en la que comenzamos. ¿Sí? Comenzamos como siempre, una cadenita, giramos, hacemos el punto bajo. Y acá vamos a hacer 5 cadenas para saltar directamente a este agujerito. ¿Sí? Como este agujerito está un poquito amplio, vamos a hacer acá 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos a este agujerito y hacemos el punto bajo. ¿Sí? De esta manera, fíjense, lo que yo no quiero es que esto se abra mucho, sino tratar de mantenerlo lo más recto posible. Ahora sigo repitiendo normal las 4 cadenitas hasta llegar acá a este agujerito. Y aquí ya estamos llegando a donde está el abanico. Fíjense, estoy en el agujerito antes del abanico. Y ahora acá, en lugar de 3 puntos altos, vamos a hacer aumento para tener ahora 4 puntos altos en cada bloque.
Entonces vamos a hacer el aumento en el punto central. Tejemos sin hacer cadenita de separación ni nada, un punto alto sobre el primer punto alto. En el segundo punto alto hacemos el aumento, 2 puntos altos, ya llevamos 3, y en el siguiente punto alto hacemos un punto alto. ¿Sí? Fíjense, ahora de 3 puntos altos que tenía aquí, acá tengo 4 puntos altos. Mantengo las 2 cadenitas de separación y vuelvo a repetir en cada uno de los grupos hasta cerrar acá con un punto bajo. Y bien chicos, fíjense, aquí ya finalicé el abanico, hice el punto bajo, las 5 cadenas, punto bajo y comencé el siguiente abanico. Sí, ahora entre abanico y abanico nos debe de quedar únicamente un agujerito. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta finalizar. Y bien chicos, aquí acabo de finalizar la vuelta. Fíjense cómo se están viendo los abanicos. ¿Sí? Ahora, para hacer la penúltima vuelta, entonces, comenzamos como siempre con una cadenita, giramos, punto bajo sobre el punto bajo. Y acá volvemos y nos saltamos este agujerito, ¿sí? Porque fíjense que ya se nos está abriendo un poquito, entonces vamos a tratar de recoger el tejido hacia acá. Hacemos esto tejiendo 5 cadenas, saltamos el primer agujero y pasamos directamente acá tejiendo un punto bajo. Fíjense, de esta manera me está quedando el borde. Aquí repito las 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, hasta llegar al agujerito antes del abanico. Y aquí, como ya llegamos al abanico, lo que vamos a hacer es lo mismo, solo que en lugar de hacer los 4 puntos altos, vamos a hacer un aumento en el tercer punto para tener ahora 5 puntos altos. Entonces hacemos un punto alto en el primero, el segundo en el segundo, en el tercero hacemos el aumento, ahí hacemos el punto alto número 3 y número 4. Y en el último punto hacemos el punto alto número 5. ¿Sí? Fíjense que pasamos de 2, 3, 4 y 5. Mantenemos las 2 cadenas de separación y seguimos repitiendo en cada grupo exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Y bien chicos, fíjense aquí como hemos venido repitiendo, finalicé el abanico, ahora con 5 puntos altos en cada grupo, hice el punto bajo en el agujerito que quedó, y comencé el siguiente abanico. Sí, ahora entre abanico y abanico no vamos a tener agujeritos de separación, únicamente vamos a tener un punto bajo. Bien, sigo repitiendo hasta finalizar y recordamos que al final hacemos exactamente lo mismo que acá al comienzo. Y de esta manera nos queda el acabado en la parte inferior. Sí, aún nos falta por realizar la última vuelta, pero esta última vuelta, que va a ser el acabado final, lo vamos a hacer luego por todo el top. Bien, entonces, acá donde terminamos, fíjense que viene siendo en esta esquina, vamos a aprovechar de hacer los ojales en la parte del costado. Sí, entonces nos posicionamos de esta manera y para comenzar los ojales acá en el costado hacemos 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tejer una vuelta con puntos altos en toda la parte de acá. Y bien chicos, una vez que finalicemos los puntos, fíjense, se ven de esta manera. Como les dije, tienen que contarlos, ¿sí? Por referencia yo tengo 43 puntos altos. Ahora para hacer los ojales, hacemos 2 cadenitas, giramos y en la parte de acá en el borde completamos 3 puntos altos seguidos. Las 2 cadenas cuentan como el primero, el segundo y el tercero. Hacemos una cadenita de separación y aquí los ojales los pueden hacer tan separados como deseen, ¿sí? Yo los voy a hacer con una separación de 5 puntos altos. Entonces, el ojal es simplemente saltar un agujerito, tejo 5 puntos altos seguidos, 5 puntos altos, cadena de separación, salto un punto, repito 5 puntos altos seguidos. Y de esta manera, fíjense, así me quedan los ojales. Voy a seguir repitiendo hasta finalizar. Corto la hebra y hago exactamente lo mismo del otro lado. Y bien chicos, una vez que finalicemos los ojales de ambos lados, se ven de esta manera. Ahora vamos a tejer las tiras que van a salir en la parte de acá. Va a pasar por el hombro y va a conectar aquí en la espalda. Bien.
Y bien chicos, entonces para realizar esta tira, fíjense, aquí ya hice la de este lado. Es simplemente lo que vamos a repetir, es la misma puntada que hicimos en la parte de acá. ¿Sí? Entonces comenzamos acá desde el derecho y buscamos acá. El último puntito disponible, en mi caso, son estas dos cadenas. Entonces sobre la segunda cadena paso el nudo, ajusto, hago las dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y hacia acá vamos a hacer una cantidad de puntos altos impar. Sí, aquí pueden usar 5, 7, 9. Yo voy a hacer 7 puntos altos en total. Y el séptimo punto alto. ¿Sí? Entonces, como me traje esta colita de hebra que fue la del inicio, ya la puedo cortar. Y para comenzar la segunda vuelta, fíjense, aquí hice los 7 puntos altos. Para comenzar la segunda hacemos dos cadenitas, giramos y recuerden que comenzábamos un punto alto en relieve por delante, uno por detrás, uno por delante, uno por detrás y así. Pero como esta vuelta la comenzamos desde el derecho, aquí vamos a comenzar a hacer un punto alto en relieve por detrás, comenzamos desde atrás y una por delante. Los últimos dos puntos, fíjense, el penúltimo me corresponde hacerlo en relieve por detrás y el último punto alto, como siempre, acá sobre la segunda cadenita. ¿Sí? Dos cadenas, giro y fíjense, hago esto para que acá por el frente, lo que va a ser el derecho, me queden 3 puntos en relieve. ¿Sí? Así se van a ver. Fíjense, cuando hayamos adelantado lo suficiente, se va a ver de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta que esta tira esté lo suficientemente larga, pase por el hombro y la conectemos acá en la espalda. Para que tengan una referencia, fíjense, esta tira se ve de esta manera. Yo acabo de realizar 35 vueltas. ¿Sí? Y estas 35 vueltas miden desde acá, desde la primera vuelta. Recuerden que esto lo tenemos que medir bien estiradito. Esto mide 32 centímetros, pero yo estoy realizando una talla S. Por referencia, una talla M puede llegar a 33 centímetros, una talla L a 34 centímetros y una talla XL a 35,5 centímetros. Sí, pero como siempre les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Ya podemos cortar esta hebra. Como siempre hacemos una cadenita, vamos a sacar un poquito larga porque con esta hebra vamos a hacer la costura de una vez. Cortamos, ajustamos y vamos a posicionar. Entonces, para posicionarlo, fíjense, aquí yo tengo mi top por el derecho, la tira va a ir así, esto va a ir hacia acá porque esto va dobladito hacia la espalda. Y la tira va a ir así. Entonces la giramos. Entonces aquí estoy desde el derecho, ¿verdad? Para yo poder hacer esta costura desde el revés, porque recuerden que siempre todas las uniones, costuras y demás las hacemos por lo general desde el revés. Lo ponemos así y vamos a coser acá. Enhebramos la agujita lanera. Fíjense, voy a coser de acá hacia acá. Tratamos de que nos quede a ras acá con los ojales, con la tira de ojales, y lo que vamos a hacer simplemente es coser de lado a lado. Entonces estoy acá, posiciono acá bien y atravieso acá. Fíjense que no estoy atravesando así completo, sino una sola hebra. ¿Sí? Ahora para coser de acá a acá, tomamos la primera hebra que tengamos disponible, fíjense, y de este lado no voy a atravesar el punto así completo, sino que voy a atravesar como que la cadenita que se ve arriba por la mitad. ¿Sí? Fíjense, tomamos la hebra de adentro, ajustamos, siempre que hacemos una puntada la ajustamos. Vamos de acá hacia acá, no lo tomamos por afuera, sino por la mitad, en punto por punto. Y del otro lado atravesamos la hebra que tengamos más cerca. ¿Sí? Seguimos repitiendo puntada por puntada hasta llegar acá al final. Y una vez que lleguemos al final, verificamos la unión. Fíjense, queda de esta manera, ya podemos hacer el remate. Entonces, aquí antes de que se cierre este arito pasamos la aguja por allí
y ocultamos la hebra, ¿sí? Ocultamos un poquito esta hebra en algunas puntadas y de esta manera se ven las tiras. Fíjense, ahora vamos a hacer el acabado final. Aquí en estos abanicos, si se les ve así, es normal porque recuerden que este punto es un poquito elástico. Entonces esto va a hacer que los abanicos como que se vean así onduladitos. Sí, no es porque haya nada malo, es simplemente porque este punto se vuelve elástico, pero cuando se lo coloquen y esto se estire, fíjense que los abanicos quedan en posición. Ahora lo que vamos a realizar es el acabado final. Sí, vamos a comenzar acá, damos la vuelta por todo el top y llegamos nuevamente hasta acá. Bien, entonces para hacer este acabado nos aseguramos de tener nuestro top posicionado desde el derecho. Atravieso la aguja, paso el nudo deslizado, ajusto, hacemos una cadenita y aquí vamos a reforzar los ojales. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tejer puntos bajos. Entonces aquí donde hicimos la primera cadena, allí mismo comenzamos nuestro primer punto bajo. ¿Sí? Aquí estoy en el primer ojal, entonces en este agujerito voy a tejer un punto bajo. Fíjense que estoy aprovechando de ocultar esta hebra. ¿Sí? Ahora simplemente vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto alto y en el centro del cuadrito, en el ojal, voy a tejer un punto bajo. Sigo repitiendo punto bajo sobre cada punto alto y punto bajo en el cuadrito. Repetimos hasta llegar acá al final. Y bien, aquí ya terminé de reforzar los ojales. Fíjense cómo se ven. Ahora vamos a hacer el acabado final que vamos a hacer en la parte de acá. Sí, esto que vamos a hacer a continuación es lo mismo que vamos a hacer por todo el top. Entonces, como estoy aquí en esta esquinita, fíjense, para yo poder girar y comenzar a tejer en este lado, allí donde hice el último punto bajo, vuelvo y tejo un segundo punto bajo. ¿Sí? De esta manera me da la curva para poder girar y comenzar a tejer acá. Entonces, en la parte de acá, fíjense que aquí tengo los puntitos de costado. ¿Sí? Aquí no tengo un punto definido. Entonces aquí vamos a tejer un punto bajo, el segundo y tejo un tercer punto bajo. Y ahora en este tercer punto bajo vamos a realizar la puntada picot. ¿Sí? Para hacer esta puntada tejemos 1, 2, 3 cadenitas, sujetamos acá y nos vamos a devolver en estas dos hebras que vemos aquí. ¿Sí? Entonces desde acá traemos la hebra y hacemos punto deslizado. De esta manera completamos la puntada picot. Y ahora, como estamos acá en los agujeritos, seguimos repitiendo exactamente igual. ¿Sí? Como veníamos haciendo. Entonces tejemos 3 puntos bajos dentro del agujerito, hacemos uno, el segundo y el tercero. Aquí en el tercero volvemos y repetimos la puntada picot. Les enseño una vez más. En el tercer punto bajo hacemos 1, 2, 3 cadenitas, sujetamos acá y por estas dos hebras que están aquí nos devolvemos. Traemos hilo y desde acá hacemos la puntada deslizada. ¿Sí? Seguimos repitiendo, ya llevo 3 dentro del agujerito. Recuerden que aquí hacíamos 4 cadenas, entonces tengo que completar otro punto. Hago 1, el segundo punto bajo, fíjense aquí está el punto bajo, hago allí 2 y el tercero comienzo en el agujerito. ¿Sí? Tercero, les repito por última vez la puntada picot, luego del punto bajo 1, 2, 3 cadenitas, sujetamos acá y nos devolvemos aquí, punto deslizado y de esta manera, fíjense, me va a ir quedando la puntada picot. Voy a seguir repitiendo absolutamente por todo el top. 3 puntos bajos, en ese tercer punto bajo hago la puntada picot, hago aquí exactamente igual, independientemente de donde correspondan, ¿sí? Vamos a tejer los 3 puntos bajos, donde caiga, hacemos la puntada picot, no hay ningún orden especial, repetimos por toda la parte inferior. Cuando lleguemos a este costado, como estamos en los ojales, hacemos lo que acabamos de hacer, un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el centro del cuadrito.
Luego seguimos subiendo, tejiendo la puntada picot. Finalizamos acá los ojales, ¿sí? Y comenzamos a tejer acá la puntada picot en este orillo, ¿sí? Seguimos subiendo, tejemos por toda esta parte, vamos a llegar aquí a las copas y en las copas es exactamente igual. 3 puntos bajos, en el tercer punto bajo la puntada picot, repetimos por todas las copas, por la segunda tira y nos vemos para hacer el cierre en la parte de acá. Sí, lo único que vamos a hacer es repetir. Entonces, acá donde realizamos el primer punto bajo, hacemos allí el punto deslizado y de esta manera cerramos todo. Cortamos la hebra y fíjense, de esta manera se ve el acabado acá en la copa, en la parte de la tira y aquí en la parte inferior. ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo haciéndolo en la parte de acá. Y bien chicos, una vez que tengamos los bordes listos, fíjense, se ven de esta manera. Ahora lo único que nos queda por realizar es la tira con la que vamos a amarrar este top acá en la espalda. Y para amarrarlo en la parte de atrás vamos a hacer una tira bien sencilla de cadenas. ¿Sí? En esta oportunidad yo voy a utilizar estas 3 hebras. Fíjense, entonces, para hacer la tira hacemos el nudo deslizado con las 3 hebras. Aquí me voy a apoyar con un gancho de crochet más grande, este es de 5 milímetros. Y lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a comenzar a tejer cadenitas con las 3 hebras. Tejemos cadenas. Fíjense, de esta manera me debe de ir quedando y una vez que la tengamos lista, fíjense, la tira de cadena se ve de esta manera. Solo por referencia, yo en realidad no cuento la cantidad de cadenitas, sino que las mido y estas miden 1,60 m. Bien, ahora lo único que nos queda por hacer es trenzarlo. Vamos a trenzarlo de abajo hacia arriba. Y una vez que lo tengamos listo, nuestro top se ve de esta manera. Como pueden ver, es un top bastante sencillo y fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!